Ya, bacán. Le damos nomás. Le vamos a bajar más o menos esa manera, ¿ya? ¿Se escucha bien? Ya, chiquillos. Bueno, aquí esta es nuestra última charla. Les voy a dejar con Pedro. Pedro les va a contar todo quién es, de qué se trata su exposición, etcétera. Pero bacán las personas que se quedaron y están conociendo a estos tres expositores. La idea de la experiencia que nosotros proponemos es como tener a tres actores totalmente diferentes y que ojalá puedan verlos completos y puedan irse para la casa con algún shock referencial más interesante que quizás quedarse con algunas cositas más chicas. Así que a disfrutar este último expositor. Así que dejo con ustedes a Pedro Fashion World. Hola. Es raro igual escucharse uno como la voz, tu propia voz. A ver. Aló. Se me quedó el autotune en la casa. Hola. Como con el pitch para abajo. Para que se me pasen los nervios, por favor. Pero dale nomás, yo le daría con todo. Ya, vamos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la gente que vino por la invitación también. Un saludo a los otros expositores. Y nada, yo vengo a hablar de Fashion World, que es como un proyecto creativo un poco paralelo a las cosas que hago en mi día a día, y espero que les guste. Yo me llamo Pedro, nací en el año 93, soy Libra, por si les sirve. Mi luna está en Capricornio también. Y nada, pues, yo quería empezar un poco hablando de las cosas que yo salí del colegio en 2012 y en 2011 y entré a la U en 2012 y estudié diseño gráfico. Y el año 2013 empecé con un proyecto que se llama Mierda Filial, que fue como mi primera aproximación a hacer ropa, a diseños de polera, y fue un proyecto bastante interesante que ahora está como en un hiato, y en teoría se va a retomar el próximo año, que es cuando se cumplen 10 años. Lo que hice en este caso fue empezar a practicar un poco lo que era plasmar como diseños que tenían mucho que ver como con un lado más oscuro, que quizás en ese momento me sentía que era como quizás una rabia más adolescente, como ese como odio al mundo y bla bla bla, y como toda esa negatividad que en algún momento de la vida yo creo que todos tenemos. Yo lo tuve. Y bueno, creo que fueron como 4 o 5, no sé, 3, 4 años donde tuve la oportunidad de conocer a harta gente que patinaba. Hay como un team que son 3 personas, que les voy a hablar más adelante de eso, y me dio la oportunidad de primero hacer cosas aplicadas a prenda a través como de la serigrafía, pero no la hacía yo, la mandaba a hacer, y también tuve la oportunidad de hacer piezas como audiovisuales, como media comercial, o sea, como un comercial de una marca, de la ropa nueva. También hicimos un par de edits de skate. También grabamos un video que espero que pueda salir el próximo año. Y bueno, hubo como que el team, que igual era ropa, no era una marca de skate, fue el Jaciel, que es de San Antonio, el Gato y el Steve, que son los 3 de allá. Y fue una súper buena oportunidad porque pude también viajar harto durante unos años para allá, como conocer la escena, sentirme como también súper integrado en algo que no era
realmente como mi contexto, que fue como Santiago, y eso fue bacán. Y igual yo creo que como el alma un poco de la marca, más allá de que yo hacía los diseños y no sé, vendía en Diamond y todo, era que los cabros estaban como súper motivados, como en el tema de patinar y grabar y como generar material, por así decirlo, como sin ninguna intención como de nada. Y eso fue como súper bacán durante esos años. Y pasando el tiempo tuve como, no sé, empecé a ir al psicólogo y también decidí un poco como salir de esa área como que yo digo como un poco negativa de mi vida, y empecé otro proyecto que se llama Pedritos el año 2017 y lo lancé el 2018. Pedritos, como la evolución de mierda a Pedritos yo la veo un poco para poder llevar el idioma como de las poleras, la técnica como de la serigrafía y todo eso, a prendas, no sé, como pantalones, polerones, y también poder explorar un poco en el campo como de la moda más, no sé si la palabra es comercial, pero poder hablar desde un punto de vista como más elevado y también poder mostrar la ropa y la idea desde un plano como más elevado y poder hacer producciones fotográficas y todo eso. La última colección de Pedritos fue esta, que se llama Dejarse llevar mucho de tu imaginación creyendo lo que no hay, que habla un poco de todo lo que uno como que siente dentro y sueña y todo como un poco pesadillesco, y llevarlo como un plano real, por así decirlo, que son esas fotos que las hicimos con el José, que está allá, con la ayuda de la Javi también. Y por el otro lado está como una prenda que ya es como poder como llevar un logo a todas partes, como jugar un poco. Yo siempre pienso como en Yu-Gi-Oh! Hay como una carta que es como el despojo, que se apodera de todo, como Venom, y eso, como poder poner un logo por sobre todo, como que se pueda apoderar de cualquier soporte, en este caso la ropa. Bueno, también otras prendas, como de otras colecciones que hice el año pasado. Y otra cosa que, un poco para ligarlo más al skate, que yo siento que es como lo que igual me tiene acá, es que tuve la oportunidad cuando estaba haciendo mierda de poder trabajar en la tienda Diamond, y los cabros me dieron la oportunidad de como poder generar gráfica, poder hacer como su merchandising de ropa. Algunos diseños como el que se venden o se han vendido en la tienda son míos, muchos también los he estampado yo. Y por el otro lado también me permitieron, como una vez que vino el team de Adidas a la tienda del centro, cuando existía, poder hacer como una recapitulación y como también desarrollarme un poco en el lado audiovisual, por así decirlo, de registro, que no es algo que me dedique profesionalmente y tampoco lo haga así como todos los días ni nada, pero creo que es algo que está bueno para poder como registrar y generar como una visualidad que se mueva en torno a cosas que de repente no son una prenda o un objeto o cualquier cosa, sino poder contar un poco una idea o netamente como poder registrar un momento. Y lo último, ya que como que los cabros me permitieron como para poder ya ligarlo mucho más al skate, fue estampar las tablas, que el año pasado hicimos como una serie de tablas que las estampé yo, y eso. Quería, como ya para empezar la presentación, como post introducción, hablar de lo que yo creo que a mí me construye como creativo o como diseñador o como persona en torno a lo que estamos hablando ahora. Que por ejemplo, cuando yo era chico, el primer contacto que tuve, porque cuando chico jugaba fútbol, como mucha gente,
pero dejé. Y fue como el Tony Hawk la primera vez que tuve como una aproximación al skate sin como tenerlo en las manos ni nada, y ver gente como en la calle. Fue el Tony Hawk, que tenía una visualidad, una música, como muchas cosas que eran como bastante particulares y características para el resto de cosas que se veía. Y por otro lado, como el canal MTV, que cuando empecé a tener cable en la casa, como que daban películas, documentales, videos, y eso también creo que fue súper importante como a la creación, como, o más que a la creación, como a la alimentación de ganas de como poder crear algo. Como que cuando era chico me gustaban mucho las cosas que veía, y a mí me interesa mucho también, que es como un ejercicio que empecé a hacer para el año de la pandemia, de tratar de reinterpretar las cosas que vi cuando chico, que quizás no sé qué son, pero creo que tengo súper claro cómo me gustaría materializarlas para poder responderle a ese Pedro de cuando era chico. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención de mis años de infancia, o cuando iba al mall o cualquier cosa, es los logos y los stickers y las marcas, que después supe que eran de skate, pero que me llamaba mucho la atención porque su gráfica es como muy llamativa y probablemente uno la ve en la calle y en cualquier parte y sí o sí te llama la atención. Lo cual igual encuentro que lo diferencia bastante como de las marcas tipo, no sé, Adidas, Nike, etcétera, etcétera, que al final es cuando podéis darle como un valor a un personaje o a una ilustración o cualquier cosa, y hacerla como partícipe identitaria de un proyecto, o de una marca, o de un grupo, o cualquier cosa. Pero realmente yo creo que una cosa que me inspiró mucho, me llamó mucho la atención cuando era chico, eran como los logos y los stickers y todas las cosas que estaban en las tiendas de skate. Me acuerdo que siempre iba como a comprarme stickers y cosas así. Y yo creo que lo típico que le llama la atención como a uno cuando es niño, como que te trataban bien, o como que la gente se vestía de una forma, bla 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 bla, y al final, consecuentemente, yo creo que construye un poco lo que soy ahora. También por otro lado, más allá de como la imaginería como skater y de marcas como por así decirlo urbanas, es como la música, como las gráficas que tenían las bandas de música antes, que hoy en día no me siento muy familiarizado como con el arte de la música que hay, pero creo que los años 90, 2000, para no poder hablar más para atrás porque tampoco crecí en esa época, me llamaba mucho la atención, que eran como los artes, los discos, los videoclips, cómo se vestían las bandas, y como todo el tipo de accesorios y merchandising que se generaban en torno a un objeto que era un disco y a una pieza musical. Bueno, para seguir, una vez cuando chico vi un cómic de Tiro de Gracia, que fue del Viaje sin rumbo, que me pareció muy interesante como poder ver algo que tenía mucho que ver como con la música, llevado como a un formato que era como de lectura. Yo tampoco tuve mucho, en verdad nunca he tenido mucha conexión como con leer, pero yo creo porque soy un poco como que me cuesta caleta mantener la concentración, pero me llamaba mucho la atención cómo poder entregar un material a través de algo más visual, y que también en mi caso me llamaba la atención. Yo creo que a mucha gente le llama la atención otro tipo de estéticas, pero más allá de eso creo que es interesante como el hecho de poder como comunicar una idea o cualquier cosa a través de algo que va más allá como de las palabras o de la forma directamente de las palabras. Bueno, el motivo de esta charla, que es por lo que me invitaron, es para hablar de la identidad creativa, y creo que fue como lo más difícil ya para llegar ahora, porque creo que yo realmente no tenía muy claro qué era la identidad creativa y quería como definirlo un poco desde
como el marco teórico del cual quiero abarcar esto, que igual finalmente la identidad es lo que te hace como distinto a un conjunto de personas, o lo que te hace una persona, o lo que sea único. Y la creatividad, que me parece como súper interesante lo que sale abajo, que es como la suma del intelecto como con la imaginación, y al final de cómo tú puedes llegar a partir de algo a la materialización de una idea de una forma como única. Bueno, viéndolo desde el lado del skate, yo como cuando la primera vez que vi como a Mar González, y cuando para mí es como, no voy a llorar, pero es como, no sé si se puede hablar como, yo lo veo como en el skate y como creativamente y como patina y lo que hace y todo como una clase como, no sé si de Dios, o como una persona como muy interesante a la hora de hablar de cómo el skate no solamente es el hecho de andar arriba de una tabla, sino como la expresión en cualquier tipo como de momento. Final, por ejemplo, Mar González ha tenido como mucha aproximación al arte, como tuvo una performance en Alemania, tiene un par de marcas de skate, como todo lo que pasó como con Blind y todo eso. Ahora Crooked lo encuentro bastante interesante, más allá que su arte me guste o no. Creo que como que su forma de hacer las cosas es bastante interesante, y que también puedan existir estos ejemplos de cómo ser una persona, obviamente en un mercado como americano y global, como emprendedora dentro de algo que igual está como súper mediado por como grandes corporaciones, aunque uno no lo quiera. Yo creo que lo conocen, pero si no lo conocen, búsquenlo. Bueno, y para hablar un poco de Fason, para empezar, el nombre tiene una relación como irónica a la palabra fashion, que es como del mundo de la moda, como mal dicho, que una vez tuve la oportunidad de hablar con alguien en inglés y así lo pronunciaba y me llamó mucho la atención, y traté un poco, no sé si de apropiarme, pero me pareció, me llamó mucho la atención de la forma que se refería, y me quedé como con ese nombre. Y por otro lado, que es como la típica talla, y que siempre la gente me pregunta eso, si es como un gran pito. Por eso también como puse como relativo como a un gran paso. Y creo que igual son dos cosas que tienen una relación entre sí, porque Fason tampoco es un proyecto que tenga como una periodicidad tan constante, y creo que eso sí tiene mucho que ver como con la volatilidad que puede tener como el gran Faso, o algo así como una bola, finalmente. Bueno, Fason World es una apología al mundo del skate a través del humor, que finalmente el desarrollo de las gráficas y todo tiene mucho que ver como con lo que yo hablaba antes, que es como un poco una apología a lo que yo creía interesante o sentía interesante cuando era chico, y también poder abarcarlo como con el humor que nos da ahora Internet. Finalmente como como los memes, un poco el humor, y como desacralizar un poco este hecho de hacer una marca como seria y lo que sea, y poder como a través de la experimentación hacer un producto que sea tangible y al mismo tiempo digital y bastante como artesanal, por así decirlo. Bueno, por un lado, como me dedico a hacer ropa, me interesaba como poder llevar esta palabra Fason al formato de la ropa, como a ese soporte, y finalmente tratarlo como el merchandising de una marca de skate o de un proyecto creativo. En algún momento lo calificaba como un laboratorio creativo, como que me interesaba poder hacer la mayor cantidad de cosas que no puedo hacer como en mi trabajo como normal, que igual es como ropa. Poder plasmarlo de otra forma y también poder generar esa diferenciación. Como poder tener el humor más
presente en este caso, y también que el idioma hasta cierto punto se puede hacer un poco inentendible, pero al mismo tiempo hacer referencia a cosas que sí todo el mundo lo entiende, como por ejemplo que el logo sea como una referencia 100% al logo de Thrasher, o robar piezas de arte o obras de arte de otras personas y ponerlas en ropa, poder generar como esta gráfica como de meme pero bajada a un soporte análogo, y eso, como poder tener como una línea relativamente completa en torno al merchandising que puede tener una marca de skate, por un lado. Bueno, esta fue cuando hice la primera polera Fason, estaba como empezando a sacar fotos Polaroid, que logré tener una como el primer año de la pandemia, y creo que esta foto igual explica un poco eso, que trataba de plasmar algo como bonito pero al mismo tiempo un poco inentendible. Un lado como muy interesante, que yo creo que ahí ya va como en la experimentación y en la investigación un poco de el poder generar como un producto ligado 100% al skate, fue que tuve la oportunidad de trabajar las primeras tablas y varias series de tablas con una fábrica que se llama Alvaria, y tuve la oportunidad, que también pueden ver el video allá, de como presenciar cómo se hacía todo el proceso de cortar el maple, de hacer un shape y todo eso, y no, por ejemplo, pedirlo a una fábrica donde llega de una. Y eso lo encuentro bastante interesante como para poder desarrollar un producto que en alguna vez, como en un podcast de skate, como que hacían una diferenciación, que quizás Fason podía ser como una marca que hablaba de algo un poco más como premium, en el orden de como de tabla y cosas así, pero igual entendiendo que una tabla de skate es como un commodity y finalmente sirve para lo mismo y se rompe y todo. Como tiene un ciclo de uso, pero al mismo tiempo también puede ser usada quizás como una pieza de poder ponerle en una pared o cosas así. Y estas son las primeras tablas que salieron, que con el Pablo trabajamos un shape que la idea era que fuera como cuadrado, que le llamó harto la atención a gente. Y para sumarlo, bueno, las gráficas también en este preciso caso fueron, las estampamos en un transfer, y eso lo pegaban en la fábrica como con un rodillo, y para poder adherir la gráfica a la tabla. Y también en la tabla venía un fanzine que se llamaba Spot to Skate, que igual es un poco, o sea, como que se entiende un poco la idea en el fanzine, pero la idea era poder mostrar spot como bastante como inentendibles, como no sé, una cuneta que fuera un poco impatinable, o un spot que era como muy difícil de abarcar, pero poder como mostrarlo dentro de como un área limitada, que es como, no sé, cuando yo iba para mi casa al Portal Lion, o cuando iba para mi casa al taller donde trabajaba en ese momento, cualquier cosa, y tratar de graficarlo como de una forma entretenida. Ese fanzine lo hicimos con Minigolf, y venía con las tablas, con la primera serie de tablas que salió el 2020, el año pasado. Bueno, ahí un poco el proceso creativo que tuvimos como para generar este fanzine, que finalmente era foto más texto, y todas las letras que no eran tipografía estaban como hechas a mano, a partir de como rayar el original y después escanearlo y generar como el resultado final. Bueno, ese es el fanzine, que hace un poco alusión al tema como de los spots. Bueno, no se ve muy bien ahí, pero alusión un poco al tema de los spots y un poco a las publicidades que salen como en la revista de skate. Bueno, cuando empecé a sacar las tablas, tuve la oportunidad de que el queso quisiera entrar a la marca, el Joaquín, y eso ha sido como algo muy importante en el desarrollo de Fason, porque eso ha hecho sí o sí la necesidad
de que probablemente la tabla no es un producto que se venda como constantemente o se esté apretando mucho para estar vendiéndola, pero sí como que no pueden faltar tablas para ser patinadas, como al final adquirir un compromiso con una persona y que la marca ese sea como su ruedo, como que al final no puede dejar de existir porque la idea inicial y que siempre va a ser es que Fason sea como una marca de skate y que permita como el hecho de patinar. Bueno, esa es una foto que sacamos en el San Borja hace un año o dos, hace uno, no sé, que fue cuando empezó, o sea, cuando el queso firmó su contrato indefinido por Fason. Como cuando salieron las tablas la primera vez, hubo como no sé si como una funa, pero yo creo que fue como, se generó como un revuelo obviamente muy pequeño en internet, en Instagram, que la gente estaba como criticando mucho el hecho de por qué una tabla costaba 40 lucas y no costaba 25 o 30 o no sé qué, y finalmente como todas las cosas que les mostré antes, creo que son algo que justifica el hecho de que un producto tenga ese precio, valor, y el hecho de que sea a mano, de que sea una serie y que finalmente el fin de este proyecto más que lucrativo es poder como llevar a cabo como todas estas ideas creativas y que se autosustenten a la hora de poder sacar un producto, venderlo, que eso te permita poder sacar nuevos productos y finalmente que el ciclo de la marca sea como más orgánico y no tener como que hacer ningún tipo de inversión externa ni cualquier cosa, sino como tener un capital dando vueltas y tú poder ir como dándole como una nueva visualidad y poder sacar nuevos productos, poder patinarlos, poder probarlos, poder usarlos y ojalá poder generar el mayor material, como por así decirlo, creativo a partir de eso. Y bueno, creo que era importante hablar un poco de esto porque finalmente muchas veces y es súper difícil igual hoy en día con las redes sociales y como con la poca como con el poco ojo que hay, yo creo que de medios, poder justificar un poco tu trabajo y poder mostrarlo en el sentido de mostrar el proceso de cómo se hace una tabla, de cómo se estampa y todo lo que conlleva tener una marca entre comillas independiente. Por eso las tablas cuestan 40.000. Bueno, y ya en segundo lado, o sea, ya la parte 2 de las tablas fue que seguimos haciendo los shapes manuales. Se agregó otro shape que es como más redondo, además del cuadrado, y las gráficas las empecé a aplicar directamente como con serigrafía en las tablas. Esto se hace, por ejemplo, el caso de la tabla del Banano Complete, que es la de la derecha, de la izquierda. Son 3 colores hechos en serigrafía. Lo que se hace es que se tiene la tabla blank sin ningún diseño y uno tiene que ir aplicando como color por color a través de un bastidor el diseño para poder llegar a cómo está, y el otro un diseño que a 2 colores, pero un poco también para experimentar el hecho de plasmar manualmente, o sea, a través de un proceso manual que igual es en serie una gráfica. Y todas las gráficas hoy en día están hechas, que tampoco son demasiadas, pero todas las gráficas hoy en día en las tablas están hechas a través de serigrafía manual. Bueno, por otro lado también, volviendo al tema, hoy en día el skate está súper visto como en edits de Instagram o, no sé, posts de Instagram o en páginas de skate tipo Thrasher o Jenkem, etcétera, etcétera. Pero creo que además del material como digital que se puede generar, también está interesante como entender cómo antes se mostraban las marcas de skate. Por eso cuando salieron estas tablas, como tomamos la decisión de poder poner como una publicidad en una revista de skate,
que tampoco hay muchas revistas de skate en Chile, pero donde se pudo hacer eso, como decidimos como poner una publicidad que igual apela un poco como a esta gráfica un poco humorística y como inentendible de Fason. Otro como ingrediente visual que trato de manejar en las gráficas es el hecho como del meme y del idioma virtual, que por ejemplo la polera del niño que está ahí en la mesa es un meme como una imagen trabajada en semitono de serigrafía con un texto aplicado tal cual se hacen en las páginas de Meme Creator en internet. Y ya llegando al final de la presentación, yo creo que lo más importante y lo que más me llama la atención de venir acá es poder decirles que finalmente la creatividad y la identidad creativa, y más allá de todo eso, como el hecho de crear y de que seamos personas que les interesa un poco llevar a cabo nuestras ideas, sea como sea, a través del medio que sea y de la forma que sea. Está súper interesante el hecho de que hay muchos proyectos que lo que yo siento igual súper particular, o sea, de mi aproximación a Fason, es que uno puede como con muy pocos recursos, finalmente como que van más allá de la plata, sino como de la forma por la cual uno puede ingeniárselas para poder generar algo. En este caso una marca de skate o un proyecto creativo se puede hacer solamente como con las ganas y creyendo en gente que uno tiene alrededor, y de repente más que nada como olvidar ese miedo que significa a veces publicar algo, o como que te funen porque tus tablas son caras o por cualquier tipo de cosa. Solamente como darle como desearles que si les interesa hacer esto solamente lo hagan, y cualquier tipo de crítica o lo que sea igual da lo mismo, como solamente háganlo ustedes mismos, como se dice, y eso, hay que olvidarse un poco de lo que piense la gente y todo, y solamente como si a uno le interesa hacer algo que tenga que ver como con algo muy interno, solamente hacerlo, y sea cual sea como el soporte. Creo que el ejercicio y lo más importante y lo más bonito de todo este tipo de cosas es hacerlo. Eso. Y nada, eso, finalmente como Fason es skate, una referencia como probablemente cuando todos éramos chicos, y creo que el skate igual nos enseña mucho eso de tener que intentar algo muchas veces, probablemente tener que mutar, romperse, etcétera, etcétera, y eso. Las tablas se rompen igual que los corazones. Gracias. Bacán. Bueno, chiquillos, como ustedes saben, alguien de acá que quiera quizás hacer una pregunta o comenzar este conversatorio, este micro conversatorio. ¿Ahí? Ah, que te arrepentiste. Bueno, yo voy a partir entonces. Dijiste que las tablas costaban 40 lucas. ¿Todavía cuestan 40 lucas? Es que pasó algo muy raro, que fue que salieron estas tablas a 40 lucas, no sé, en enero del 2021, y igual en marzo estaban a 40 lucas las tablas, o estaban a 50 o a 60. Entonces como que hasta cierto punto pasó esto, pero igual como que el precio se equiparó como muy rápido. Sí, pues por eso preguntaba por la inflación, si siguieron tus precios iguales. O sea, ahora está barata la tabla. Ahora está lo que vale una tabla normal, yo creo. Si viene con lija. Bacán, chiquillos, por ahí. Dale con confianza para que puedan resolver sus dudas. ¿Cerramos? ¿Nadie? ¿Estamos? ¿Seguro? Yo creo que el Pepo ahí...
¿Les gustó la presentación? Sí. 5 yunguitos. Pueden ver el video ahí que hay del proceso como de una tabla. Pedro, tú hablaste que te vinculaste, la primera aproximación que tuviste con el skate fue a través del videojuego más clásico que a muchos también motivó a principios del 2000, fines de los 90. Para arriba, para abajo, X cuadrado, para arriba, para abajo, X cuadrado. Triángulo. Ahí. Entonces, eso fue finalmente lo que te acercó al skate y luego la moda. ¿Cómo fue el orden finalmente que a Pedro finalmente lo transformó como skater también? Yo creo que me llamaba mucho la atención algo que, o sea, cuando era chico, como que no había muchas cosas que fueran como fuera de jugar a la pelota o, no sé, ser abogado, ser ingeniero, todo eso, como la misma pega como que hacían mis viejos. Y me llamaba mucho la atención que igual era algo que generaba ruido, que a la gente no le gustaba. Y eso me llamó mucho la atención, pero más que nada yo creo que el skate de por sí, como que el hecho de que exista como una estética y todo, que igual constantemente va cambiando, igual como todas las modas, me llama mucho la atención, igual que sea como un patrón a veces para la misma moda o para la publicidad o cualquier cosa, que finalmente es algo que tiene mucho que ver como con una expresión, sea cual sea se le llame, pero que también en otra esfera sea como súper capitalizable. No digo que eso me guste, pero al mismo tiempo es como una consecuencia finalmente como de, no sé si de las sociedades contemporáneas o algo así, de como poder calificar un poco la juventud o lo que sea como interesante. No sé, pero sí mi primera aproximación al skate fue con el juego. Sí, como, y después como donde vivía cuando chico, igual empezó a llegar gente con tabla, ahí me compré como mi primera tabla, y eso, y de ahí yo creo que una de las cosas que más me unió fue como empezar a conocer gente como de distintas edades, que al final hacía lo mismo, y tú a partir de eso también podís como tomar lo bueno, tomar lo malo, y entender que igual es como un grupo de gente o una masa que tiene como mucho que ver con eso de que hay mucha gente como diciéndote que lo hagáis o cosas así. Creo que es súper rescatable como el aspecto como positivo que tiene el hecho de hacer skate y el hecho de poder patinar con gente. Como yo creo que eso es como de las cosas más interesantes que a mí realmente me ha entregado el skate más allá de todo esto. Como que finalmente esto es como algo que yo hago para también tratar de como agradecer todo lo que a mí me ha dado la tabla. Eso. Oye, yo No sé tengo- si está bien mi respuesta. ¿Nadie por ahí todavía? Yo tengo otra pregunta. Bueno, tú te metiste en un lío, al parecer, al momento bueno, o sea, estoy pensando en Walter, de decidir, bueno, hacer una marca de tabla, porque junto con eso viene como el auspicio, tener un Sí, rider, sí. tener un team. Como Y viene que- otra cosa con hacer tablas, como la de laminación y que las tablas se rompan. Claro, que te critiquen porque son caras. Sí. Entonces, quiero centrarme en la idea del rider, de tener a alguien que tú estás auspiciando. Un ¿cachai? piloto. Un piloto, claro. Que es súper complejo porque en el fondo yo tengo hartos amigos también que tienen marcas de tabla y yo siempre los escucho decir que tienen que pasarle tabla al rider. Pero no venden mucho, pero tienen que pasarle tabla al rider. ¿Cómo se sustenta la marca en ese aspecto? ¿Hay cuántas tablas se le pasan al rider si él en algún minuto llegan a un acuerdo o si se pasan constantemente? Porque tú también hablabas de que como una de las misiones, uno de los temas de la marca es que podáis mantener el rider andando también, pues, ¿cachai? Como que eso te obliga un poco, ¿no? Como usualmente las producciones de tabla al principio eran 20, 30, 10, 5, 6, como que ahora estamos como en ese nivel de producción, pero finalmente lo que yo trato de hacer es que, o sea, lo que hago es como que cada vez que el queso quiebra o necesita una tabla, la tiene. Y para eso sirve el hecho de poder como vender las tablas como para poder también tener un poco
lo que yo decía, como que la economía fuera un poco cíclica, que finalmente si tú vendís 3 tablas, podés tener 3 tablas a disposición de tu rider o una para ti y 2 para él, pero finalmente es eso. Como tampoco estamos hablando de una producción de 50, 100, 1000, como realmente las tablas cada vez que llegan, como que veo qué es lo que me hace sentido un poco de ponerle como diseño y hacerlo, y eso que se puedan estar usando. Solamente como... Finalmente ese es el compromiso, igual en una marca de skate como ya más elevada o elevada como al nivel de seriedad, las pagas y todo eso, más allá como que si tú no le puedes dar como un sueldo a un rider o lo que sea, se logra como con los promodels y todo ese tipo de cosas. Y igual a un futuro, ojalá no tan corto, me gustaría también poder hacer eso como para poder seguir haciéndolo como más skater solamente. Eso. Bacán. Chiquillos, ¿alguien por ahí que tenga alguna pregunta? Pregunten más cosas que igual me gusta hablar. ¿Que ha ido decreciendo la venta de tablas? ¿Cómo? ¿Ha decrecido tu venta de tablas? Es que lo que pasa es que igual yo creo que como la venta es súper proporcional a la cantidad de tablas que vaya haciendo. Por ejemplo, igual este último año he hecho 15 o algo así, como que finalmente... Sí, al principio como que el compromiso era, no sé, el mínimo es 20, después ya podía ser 30, de repente te va, no te va, pero también pasa que tiene mucho más que ver como con el hecho de poder que la marca o que el proyecto siga funcionando más que hacer un negocio directamente de eso. Entonces, la verdad es que la mayoría de veces como las tablas que se ponen a la venta son como la producción que se hizo un poco para que la marca, como para que podamos seguir andando. Eso, como que realmente mi finalidad a través de Fazor no es como realmente como ser un mega vendedor de tablas. Es como solamente que se pueda andar y a través de la venta como también poder recuperar la plata que se invierte en poder hacer más tablas. Sí, mira, he trabajado de dos formas, como que ahí lo que se hace es que se importa como un bloque que ya viene prensado, que no sé, debe venir de China o de Canadá, de donde sea, y acá se le hace el shape, que es como la forma, la terminación, y de ahí viene ya como el tema como del brandeo, de ponerle el logo, el dibujo y lo que sea. Sí, bacán. Gracias. Tablas cuadradas. Sí, sí. Ahí, por allá hay donde está la tele hay un vestigio de una. ¿Cómo fue la recepción? Porque me imagino que se debe cambiar la sensación al patinar con eso y como sacaste como algo nuevo al mercado y aparte el precio, que fue polémico, ¿cuál fue la recepción de los skaters en cuanto como a la sensación de patinar en una tabla distinta al final? Nunca me han dado como un comentario como muy malo realmente, de como que sea un shape cuadrado. Muy Igual, bueno. ¿cómo? Y bueno, comentario bueno. Hay gente que me ha dicho que le gusta, por ejemplo, al queso, que es como el rider, como que le gustaba harto ese modelo. Yo igual lo traté de hacer como para poder tener una superficie más para poner las patas, por ejemplo, para poder hacer como trucos, no sé, wall ride, igual y cosas así, como para poder tener como un pleno como control de tu cuerpo arriba del pedazo de la tabla. Eso como que igual venía un poco, o sea, como ese es el tipo de skate que a mí me gusta, como de chocar con cosas y cosas así, y pensaba que eso podía ser como mucho más amable a la hora de patinar como ese estilo de skate. Hay harta gente que igual le llamó la atención que las tablas fueran como medias cuadradas, pero realmente como el hecho de como andar ese shape yo creo que no cambia tanto a otro tipo de shape. Igual sigue teniendo como un poco de curva y todo, no era así como un pedazo de madera. Igual sería bacán probar un pedazo de madera cuadrado, pero eso, igual era como un poco para poder variar de lo que hay, porque finalmente igual una tabla como un palo de helado, como popsicle, igual hay.
Entonces igual está bueno como tratar de ofrecer, ofrecer una tabla distinta, porque acá como que igual yo he visto, no sé, quizás crucer o tablas así, pero como nada así como que fuera cuadrado. Igual como afuera se hacen shape como interesantes. O sea, finalmente también como con las ganas y el interés de poder andar algo como nuevo, que tampoco se podía o se puede como acceder tanto acá. Eso. Bacán. Bacán, nadie por allá. Estaríamos. Oye Pedro, primero me estaba acordando, yo no tenía idea que Mierda Filial la había hecho. Bien, porque me acuerdo que tuve una bolera como en el 2010, más o menos, 2011, puede ser. No, 13. 2013, sí. Y luego hablaste de que llegaste a San Antonio. Sí, y como... con Steve, con otros chiquillos, y empezaste como a sentirte como en un lugar fuera de Santiago, como con una crew. Sí, sí. Y bueno, yo he visto a los chiquillos, los he visto a ustedes que de repente patinan harto en bandera. ¿Cómo ha sido eso de ser como también tener una crew afuera, que la crew también está acá, que de repente pueden ir para afuera?